Aunque el ciclo de Navidad acontece entre el mes de diciembre y comienzos de enero, popularmente en México tiene un epílogo anual cada 2 de febrero. Ello obedece a que, durante la última celebración popular navideña, el 6 de enero, tras haber partido la rosca de Reyes, quienes han encontrado el niño en el interior de su trozo de rosca están obligados a patrocinar los tamales el día 2 de febrero, conocido ampliamente como el Día de la Candelaria, celebración de la cual intentaremos conocer en esta ocasión sus orígenes de breve manera. En el México prehispánico existían diversas fiestas marcadas por etapas de producción agrícola. Las civilizaciones mesoamericanas realizaban rituales que incorporaban elementos de la naturaleza para invocar y ofrendar a sus dioses, costumbre que más tarde se sincretizaría con las celebraciones a los santos tras la conquista. El calendario mexica, dividido en periodos de 20 días, tenía celebraciones específicas en cada una de estas épocas, siendo ejemplo de estas la correspondiente a la veintena Atzcahualo, en torno a los primeros días del mes de febrero. La celebración, que tenía como protagonistas a Tlaloc, Chalchiltlicue y los tlaloques, consistía, entre otras cosas, en honrar a estas deidades, realizar sacrificios de niños llevados a los cerros y ofrendas de maíz, con el fin de invocar la lluvia. La finalidad de estos actos era solicitar un buen temporal y abundancia en las cosechas, a partir de la siembra, periodo que comenzaría poco después, simbolizando este proceso con la colocación de los niños en los cerros, de algún modo depositándolos en el interior de la tierra, emulando así ellos mismos al maíz en el momento de la siembra. La fiesta de la presentación del Señor, conocida popularmente como la Candelaria, es una celebración insertada en el año litúrgico del catolicismo. Se origina del momento en el que, de acuerdo a las leyes del judaísmo, una mujer, tras haber dado a luz, permanecía impura durante 40 días al tener un hijo varón. Transcurrido este tiempo, se tenía la obligación de presentar un cordero, una tórtola o un pichón para ser sacrificados en el templo. Así, de acuerdo a los evangelios, aconteció con el nacimiento del niño Jesús. Se celebra el 2 de febrero debido a ser esta la cuenta de los 40 días posteriores a la Natividad. Los indicios más antiguos de esta celebración se encuentran en el siglo IV en Jerusalén, de donde al parecer se extendería su realización en Oriente, donde más tarde el emperador Justiniano decretaría la obligatoriedad de su celebración. Al parecer, esto último motivaría al Papa Gelasio I, en el siglo V, a instaurar la fecha en el calendario litúrgico. Se cree que en torno al siglo XI se empezaría a volver común el uso de velas o candelas dentro de esta celebración, muy seguramente remitiéndonos a las palabras del anciano Simeón: luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel, pronunciadas dentro del pasaje que remite a la solemnidad de este día. En las Islas Canarias, a finales del siglo XIV o inicios del siglo XV, según refiere un relato, unos pastores locales hallaron una escultura que consideraron prodigiosa, la cual, con la llegada de los evangelizadores, supieron se trataba de la Virgen María. Poco tiempo después, tras acontecer la conquista de las Islas Canarias, el conquistador Alonso Fernández de Lugo encabezaría la primera celebración de la fiesta de las candelas, siendo quizá esta la razón por la que a esta efigie de la Virgen María se le conocería como Virgen de la Candelaria, difundiendo a los españoles más tarde su culto en América, razón que explicaría la amplitud del nombre con el que es conocida esta celebración en México y otras latitudes.
Los más antiguos testimonios que nos remiten al virreinato de la Nueva España dan cuenta de la celebración durante esta época, relatando cómo se tenía la costumbre de la bendición de las velas en este día. Se sabe que además, sobre todo en ámbitos rurales, existía la costumbre de bendecir las semillas para la temporada de la siembra, acto todavía practicado en algunos sitios. Es posible que haya en esto una reminiscencia en torno a las festividades prehispánicas que coincidían en esta época, aunque no parece haber testimonio de la realización de ofrendas a los santos ni preparación de tamales o platillos similares durante esta fecha, aún inclusive en pleno siglo XIX. Sobre esta última época, prácticamente hay silencio por parte de los cronistas contemporáneos a la misma, quienes se ocupan de otras celebraciones cercanas, como las posadas, la Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes. Por ejemplo, el escritor Guillermo Prieto resalta cómo el 6 de enero se tenía por costumbre levantar el nacimiento, caso distinto a la tradición actual en algunos sitios, que lo prolongan hasta el día 2 de febrero, precisamente con ocasión de la levantada del Niño Dios y la Candelaria. Este autor no da claridad sobre qué se hacía con la efigie del niño posterior al levantamiento del nacimiento. Otro cronista, Antonio García Cubas, en su célebre libro de Mis Recuerdos, pasa de la mención del Día de Reyes directamente al Día de San Felipe de Jesús, efectuado el 5 de febrero, a la cual dedica una detallada narración, por lo cual podría suponerse que quizá la celebración de la Candelaria era apenas relevante y podría pasar desapercibida como una fecha meramente para la bendición de cirios y semillas, que lejos de ello, al menos para estos y otros autores, no sería mínimamente relevante o digna de relatar. En todo caso, los sitios donde de verdad es relevante esta fecha serían precisamente aquellos en los que se tuviera como patrona a la advocación de la Virgen de la Candelaria, tales como Tlacotalpan en el estado de Veracruz, donde se efectúa un paseo con la imagen por las aguas del río Papaloapan, que se ha sugerido es quizá una reminiscencia de los rituales en honor a Chalchigutlicue durante los tiempos prehispánicos. Con todo, y la relevancia de esta celebración ya de carácter nacional en la actualidad, elementos como los cirios tienen presencia en esta celebración, mientras que otros, como el consumo de tamales, son apenas relevantes, muy distinto a otros sitios, principalmente en el centro de México. La costumbre de vestir a las efigies del Niño Dios es, sin embargo, una costumbre por un lado antigua, mientras que, por otra parte, relativamente moderna. Hunde sus raíces en prácticas conventuales y domésticas, donde las monjas y las señoritas elaboraban prendas de vestir para sus esculturas del Niño Dios. Evidentemente, esto solo sucedería en los lugares donde hubiera posibilidades económicas de adquirirlas, lo cual explicaría por qué el grueso de la población no acostumbraría a esta práctica durante siglos. Hay por su parte algunas referencias ya en el siglo XX sobre el acto de retirar a las imágenes del Niño Dios del Nacimiento. Hay por su parte algunas referencias ya en el siglo XX sobre el acto de retirar las imágenes del Niño Dios del Nacimiento. A inicios de esta época, específicamente, se suele referir a la levantada, una ceremonia realizada en iglesias y casas de algunas familias, citándose como uno de los testimonios más antiguos una reseña del periódico El Diario, que menciona la levantada en la iglesia de la Candelaria de los Patos, habiendo otros testimonios sobre la celebración de la Candelaria en periódicos durante 1925, donde parece haber un poco más de difusión en la costumbre de llevar las efigies a los templos. La imagen que actualmente predomina en los hogares mexicanos del Niño Dios
pertenece al arquetipo de las fábricas de Olot en España. Estos talleres artesanales comenzaron su aparición a finales del siglo XIX, siguiendo técnicas en serie que implicaban el uso de moldes rellenados con pasta de madera. Desafortunadamente hay poca información sobre la llegada de estas piezas a nuestro país, aunque se podría teorizar su llegada a finales del Porfiriato, o bien durante el periodo de exilio en la Guerra Civil Española, cuando se recibieron oleadas de personas de dicha nacionalidad en nuestro país. Más arriesgado sería precisar cómo fue que estas piezas llegaron en estas etapas, es decir, si solo arribaron como piezas de culto privado de estos migrantes o si inclusive pudo existir un interés comercial, llegando a la importación de estas piezas. Lo cierto es que en algún momento de estos años, los talleres mexicanos adoptarían estos modelos figurativos y los replicarían, muchas veces a partir del uso del yeso, un elemento que por su costo hace prácticamente accesible al consumidor el producto final. Desde luego, no solo se realizarían estas imágenes en serie, sino que también habría otras de tipo más artesanal en barro o en madera, que reproducirían el mismo arquetipo ya mencionado. Así llegamos a épocas más recientes, donde otras fuentes periodísticas en los años 60 y 70 mencionan la costumbre de vestir la imagen del Niño Dios, así como la presencia de padrinos, algo que en realidad es muy ambiguo en fuentes más tempranas. Estos años coinciden con la aparición de los primeros negocios especializados en la venta de las vestimentas para el Niño Dios, puesto que hasta esa época era común que se fabricaran de manera doméstica o encargándola a costureras, cosa que si bien no es raro en la actualidad, pero lo cierto es que cada vez es menos común. Dicha actividad productiva daría paso a la calle de Talavera en la Ciudad de México, hoy llamada popularmente la calle del Niño Dios. Finalmente, sobre el otro elemento fundamental presente en esta celebración, constituido por los tradicionales tamales, hay aún todavía más ambigüedad sobre su origen, pero sería plausible suponer que al ser un platillo de fácil adquisición, se optara por consumir este y no otro alimento, a diferencia de otras celebraciones donde predominan recetas más elaboradas, pues recordemos que la Candelaria acontece en un día generalmente hábil, lo que dificulta la realización de banquetes u otro tipo de eventos culinarios en contraste con el ciclo navideño. En conclusión, la celebración de la Candelaria, aunque hunde sus raíces en una solemnidad litúrgica de varios siglos, su impacto popular y sus tradiciones más célebres en nuestro tiempo en realidad se remontan al siglo pasado, al menos en lo que a su arraigo respecta. Y aunque si bien ya antes existieron otras características que hicieron importante su celebración en el pasado, como la bendición de las semillas y velas, realmente estamos ante la celebración de tipo religioso, quizá más moderna en nuestro país. Por otra parte, aunque se ha defendido encarnizadamente un sincretismo con celebraciones prehispánicas, donde se tenía, entre otros elementos protagónicos, al maíz, parece ser una coincidencia temporal, y no una celebración que fue aprovechada en su tiempo para realizar sustitución de ritos precolombinos por parte de los evangelizadores, sobre todo al querer forzar la presencia de los tamales en la actual celebración, queriendo equipararla a la importancia del maíz en la celebración mexica. Así pues, visualizamos cómo una vez más, definir el origen y explicación de una tradición mexicana, aparentemente simple y dada por hecho desde tiempos remotos, en realidad resulta ser compleja de reconstruir, quedándonos solo a intentar vislumbrar su camino a partir de los testimonios existentes. Ello, sin embargo, no impide su mejor comprensión, sino que, por el contrario, enriquece nuestro haber y nos permite valorar de mayor modo su realización, seamos partícipes o no de la misma.
quema mamá, a mí no me quema papá, a mí no me quema nada, ni la candela ni el agua ras.